Pues que admiro a nuestro presidente por muchas cosas, por su ética y por cumplir con sus promesas cuando era candidato, hacer lo que tanto pedíamos como pueblo, que era exigir a los políticos no ganaran tanto, y él lo hizo, empezando por él mismo. Otra exigencia del pueblo era quitar las pensiones a expresidentes, y él lo hizo. Lo tachaban de loco, dictador y comunista, y cuando intentó crear una calle que conectaba con un hospital en la Ciudad de México, descaradamente por ese motivo le quitaron el fuero para detenerlo en su camino a la presidencia, con Vicente Fox como presidente en aquel tiempo. Tenemos un México donde vemos cómo aquellos que no les importaba a la gente realmente y gozaban de privilegios, ahora lloran, porque cuando se les responde, ahora sí, ellos son indefensos y el presidente los ataca. Les dice sus verdades y destapa sus mentiras, que un Venezuela, decían, el dólar estaría en 40 pesos, que la economía como Argentina y la gasolina estaría arriba de 40 pesos de litro según. ¿Y qué tenemos? México está en los primeros lugares de toda Latinoamérica en crecimiento económico, dentro de los top 10 mundial y primer y segundo lugar en inversión extranjera en el 2021, incrementando 30% en el 2022. La moneda más fuerte, crecimiento del PIB. Con guerra de Rusia y Ucrania, toda Europa y Estados Unidos se dispararon los precios del gas y gasolinas desde un 20 hasta el 200%, y en México se mantiene estable. ¿Qué más quieres? Cae en crisis económica Estados Unidos y se dispara mundialmente la inflación, y México se mantiene por debajo de la mayoría de los países en inflación. Un incremento histórico en estos años en la Reserva Internacional en el Banco de México. Se deja de ser el títere de Estados Unidos y se sacan instituciones como la DEA que actuaban a placer en nuestro país, y se les ponen reglas. Se reforman tratados para mejora de México, programas sociales que solo México tiene en toda Latinoamérica y tiene la capacidad de realizarlos sin afectar en lo absoluto la economía, como las becas a todos los estudiantes, hacer un derecho constitucional las pensiones a los de la tercera edad y discapacitados, incrementando cada año hasta casi 60% en 4 años. Incremento histórico del salario mínimo anualmente, comenzando con el 16% el primer año, el siguiente año un 20% más sobre el total que quedó sumando, el 16% del siguiente año, y así cada año hasta llegar actualmente por encima del 90%. No hay incremento de la deuda externa, proyectos a beneficio del país históricos, sin endeudarlo, recuperación de nuestras energías, terminando con acuerdos opresivos para México a empresas extranjeras como los Iberdrola, que explotaban y saqueaban con contratos casi coercitivos, y al final, al ver que ya no podrían explotar a México porque se les paró y no le convenía mantener aquí sus empresas, pues terminó por venderlas, convirtiéndose en patrimonio de la nación, adhiriéndose a la CFE. Recuperación, rehabilitación y creación de refinerías, más la adquisición de la mayor refinería en Estados Unidos, en Texas. Y todo eso lográndola pagar sin endeudar al país. Se han logrado hacer los decomisos más grandes de la historia del país al narcotráfico, pero eso no lo pasan en las noticias. De la gente ignorante que se creía la más conocedora y los mejores economistas, ¿dónde quedó? ¿Cómo es posible que sigas creyendo si es mentira tras mentira? ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Se contradicen, cómo se callan la boca ellos mismos, la oposición, inventan e inventan e inventan, y tú le sigues creyendo. ¿Por qué le sigues creyendo? Es tanto el odio que te tienen metido. ¿Por qué? ¿Dónde quedó tu capacidad como persona preparada? No darte cuenta. ¿Qué pasó con el INE? ¿Qué iban a defender? Ahí van como borregos, el INE no se toca. ¿Y qué pasó? Ni siquiera sabían, tan ignorantes es tanto su odio. Y me da tanta pena, me da vergüenza ajena ver cómo mexicanos pueden apoyar a lo que tanto daño nos ha hecho México. Me di cuenta de lo podrido que es la oposición, de lo podrido que son los políticos que gobernaban antes. En la pandemia, lo que ellos hubieran deseado es que México hubiera tenido más tragedias, que México se hubieran muerto más personas. No quieren a México, ellos viven de la tragedia para colgarse de ellas. Cuando ellos han masacrado pueblos enteros, han secuestrado a mujeres de pueblos, a campesinos, a estudiantes, ellos, y los apoyas. Como dicen, entre más conozco a las personas, más quiero a mis perros. Curiosamente ahora, aquellos que antes les avergonzaba de mirar al pueblo de México y decir, pues los mexicanos no somos como ellos, ahora el pueblo de México voltea y le dice al mundo, los mexicanos no somos como ellos. Mentira tras mentira, y tú sigues creyendo. ¿Por qué? ¿Por qué apoyas lo que tanto daño nos ha hecho México? Por Dios, son dos de las cosas de lo que México
me avergüenza. Una es el narcotráfico y la otra son ustedes.